¿Qué tal, queridos hermanos? Muy buenas noches, muy buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Gracias por estar ya conectados ahí donde tú te encuentras en esta noche. Aquí en México es, es el horario pues ya normal. Son las 8 de la noche en punto, donde quiera que nos estés escuchando, pues bienvenido a ti que te encuentras en cualquier lugar del mundo, estás viendo este video en cualquier hora. En este momento son las 8 de la noche del martes 12 de septiembre, aquí en la hora del centro de México. Tu servidor padre, Luis Alfonso Martínez Gallo, que me da mucho gusto estar con ustedes en esta noche. Gracias por estar en contacto con nosotros, gracias por estarse comunicando. Si tienen algún comentario, háganoslo saber, y no ahorita en el programa, pero durante la semana sí podré contestar. Vamos a seguir con este plan de Dios. Yo creo que es el plan de Dios. Dios tiene un plan y ese plan es precisamente que tú y yo, varones de Dios, seamos hombres de oración. Dios nos está buscando, Dios está buscando hombres de oración, Dios está buscando hombres que se postren, que sean capaces, que sean lo suficientemente valientes de postrarse ante Dios, de orar constantemente, no esporádicamente, no solo algunas veces cuando se siente bien, cuando no se siente bien. No, es construir, levantar a, hasta donde Dios quiere que lo hagamos, levantar a, a hombres de oración, hombres que estén orando, hombres que estén construyendo en la vida de oración, hombres que estén de verdad pues haciendo la obra de Dios desde su fe en la oración. Así que bienvenido tú donde quiera que te encuentres. Gracias porque estás con nosotros en esta noche, repito, noche de eh, martes 12 de septiembre, y vamos a hablar del tema que hoy nos ocupa. ¿Cuál es el tema que hoy nos ocupa? Hace 8 días, queridos hermanos, hablábamos acerca de qué es la oración. Y dimos respuesta a esta pregunta de qué es la oración. Ahora vamos a hacer esta misma pregunta, o vamos a ampliar, mejor dicho, esta pregunta, y vamos a poner otra pregunta igual. ¿Por qué y para qué orar? Esa es la pregunta que queremos responder en esta noche. ¿Por qué y para qué orar? Recuerden que este es un programa Hombres de Oración y está dirigido especialmente para varones, sin excluir nunca a las mujeres. Al contrario, siéntanse incluidas porque estamos pensando en ustedes, atendiendo a sus hombres, a sus maridos, a sus hijos, sus vecinos, atendiendo a los hombres. Seguro que ustedes son las más bendecidas. Bueno, ¿por qué orar si ya oré un buen tiempo? Son preguntas que me hacen constantemente. ¿Para qué orar si no tengo tiempo? Me han dicho muchas veces, a lo que normalmente respondo, ¿y para qué comer si ya comiste ayer? ¿O para qué dormir si ya dormiste ayer? Las necesidades básicas del ser humano son para atenderlas cada día. Repito, las necesidades básicas del ser humano son para atenderlas cada día. Por eso, la oración es una necesidad básica del ser humano. Es una necesidad elemental del ser humano que se requiere que estemos pues atentos a orar constantemente. En mi camino de servicio sacerdotal me he encontrado no pocas veces con personas que tienen el deseo de orar, pero no lo hacen por no encontrar mucho sentido a la oración, otros porque no les llama la atención o se contentan pues con persignarse al inicio del día y encomendarse a Dios, lo cual no me parece que esté mal, pero que es insuficiente. Claro, ¿cómo va a ser suficiente simplemente persignarme, encomendarme a Dios y ya?
o rezar un Padre Nuestro, una Ave María, y ya. No, eh, nosotros como seres humanos necesitamos un tiempo constante, firme de oración. La iglesia, nuestra iglesia, ha pasado por muchos momentos de, de crisis, crisis de crecimiento. Especialmente quiero recordarme que después del Concilio Vaticano II, en finales de los 60, toda la década de los 70, muchos católicos no entendieron las resoluciones del concilio, dejaron muchas cosas de la vida cristiana con el fin, supuestamente, de hacerse uno con el hombre, y acusaban a la iglesia de que se había alejado del hombre. Así, muchos religiosos dejaron el hábito, los sacerdotes seculares dejaron la ropa clerical, pero también, tristemente, se abandonó la oración y se priorizó el servicio. Se menospreció la oración por ser algo que alejaba del servicio a los demás. Hace tiempo también un joven me comentaba que no solo no podía orar, sino no quería hacerlo por dar más importancia a otras cosas, a lo que no solo a este joven, sino muchas veces he dado esta respuesta. ¿Y quieres ir al cielo? Y la respuesta casi siempre es sí, sí quiero ir al cielo. Ante dicha pregunta, rápido se responde que sí, porque todos queremos llegar al cielo. Por ello, le dije, la oración estable es el camino que nos lleva al cielo. Por lo tanto, es necesaria para la vida aquí en la tierra. Repito, la oración estable es un camino que nos lleva al cielo y por lo tanto es necesaria para nuestra vida aquí en la tierra. Querido varón, querido amigo en Facebook, en YouTube, que nos está siguiendo, no te desconectes y encontrarás respuesta a esta pregunta y a otras. A manera de introducción, permítanme decir que lo que ya comentábamos el martes pasado con base al Génesis capítulo 1, verso 26, que el hombre ha sido llamado y ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Es decir, Dios ha puesto en el ser humano, desde el momento mismo de la creación, la capacidad de entrar en diálogo con Él. Subrayo, Dios desde el momento mismo de la creación ha dado al ser humano la capacidad de entrar en diálogo con Él. En otras palabras, dirigir toda su vida a su Creador para vivir esa imagen y semejanza de Dios. Ese es el plan de Dios, ese es el plan al crearnos. Pero, apareció el pero, el pecado original, el hombre perdió la semejanza con Dios, no la imagen. El hombre perdió la semejanza con Dios, pero nunca la imagen, porque esa imagen ha sido bien impresa en el ser humano. Por lo cual ahora el ser humano, nosotros, tú y yo, debemos esforzarnos por vivir la semejanza de Dios, y la manera en que se puede hacer es optando cada día por Dios, es decir, haciendo cada día la opción por Dios. Es decir, cada día decido por Dios. Eso es lo que quiero decir. Espero explicarlo. Y al mismo tiempo rechazando el mal. Opto por Dios y rechazo el mal. O bien, esto mismo lo vivimos en el sacramento del bautismo. Acuérdense, los dos compromisos esenciales del bautismo, que es creer, confesar la fe en Dios Trinidad y renunciar al mal. O renunciar al mal y confesar la fe en Dios Trinidad. Ya lo decía muy bien el santo obispo de Hipona, San Agustín, cuando en el número 1 de sus confesiones dice, mi corazón está inquieto y no descansará hasta que descanse en ti. Este pequeño espacio, en este pequeño espacio, querido varón, querido hermano, quiero animarte a orar. Eso es lo que quiero, animarte a orar, para que no solo ores de vez en cuando, sino que seas un hombre de oración. A ver, fíjense la diferencia que estoy diciendo. No solo orar de vez en cuando, sino ser hombre de oración, donde la oración no sea un elemento más en tu vida, sino sea
la necesidad más grande y por lo tanto que la oración ocupe un buen espacio de tiempo de todo tu día, de cada día. Voy a dar pues enseguida algunas razones por las que hay que orar. Eh, no creo que sean todas las razones, pero sí las suficientes para que tú te animes a orar. Así que nuevamente lanzo el reto a ti que me estás viendo, a ti que me estás siguiendo, te reto a que te conviertas en un hombre de oración, a que seas valiente, aguerrido, pero verdadera valentía, no los machitos mexicanos así, no, que se esconden detrás del macho mexicano para hacer algunas cosas, no, el valiente que es capaz de postrarse, de orar constantemente, de ponerse al desnudo delante de Dios para que Dios dirija su vida. ¿Sí? Bien, entonces quiero mencionarte 20 razones por las que hay que orar. ¿Por qué y para qué orar? No sé si el tiempo me alcance para hablar de las 20 razones, pero no quiero ir deprisa. Si no alcanzamos de tiempo, porque no quiero pasarme de los 20 minutos de este espacio, el próximo martes continuaremos con ellos. Así que, escucha. Primera, primer respuesta a la pregunta, ¿por qué orar? Porque Dios me ama. Aleluya. La primera razón para orar es porque Dios me ama, porque Dios te ama. Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo para que todo el que crea en él tenga vida eterna. ¿De acuerdo? Entonces, lo que le compete, según esta cita de San Juan, es al hombre es creer. Y la oración es el momento culmen para poder creer, para poder acoger el amor de Dios. Esta es la razón principal para orar, pues la oración es dejarme amar por Dios, o la oración es dejarnos amar por Dios, o por Dios, dejarnos amar, lo digo. Esa es la primera razón, porque Dios me ama, porque quiero dejarme amar por Dios. Segunda, porque Dios nos ha creado para Él. Ya lo decía en la introducción, Génesis 1:26, el, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Es decir, Dios nos ha dado la capacidad de entrar en diálogo, que no se lo dio a ninguna otra criatura, que no se lo dio a ninguno, a nadie más en la creación, solo al ser humano, solo al hombre le dio esa capacidad de poder entrar en diálogo con Él. Por eso necesito orar, porque estoy dirigido a Dios. Ya desde mi creación, desde la creación de cada uno de nosotros, estamos dirigidos a Dios. Y si no lo hacemos, pues terminamos dirigiéndonos a cualquier cosa, a cualquier basura. Perdón por lo que estoy diciendo, pero es verdad. Tercero, ¿por qué orar? Porque necesito conocer cada día más a Dios. Repito, porque necesito conocer cada día más a Dios. Dios que es camino, verdad y vida, lo dice Jesús en Juan capítulo 14, verso 6. Pero también en Juan capítulo 8, verso 32, Jesús dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Conocer a Dios, que es la verdad, nos libera. Y no conocer a Dios, que es la verdad, nos mantiene atados. De ahí que necesitas, ¿verdad? Necesitas orar. Y fíjate que no estoy diciendo rezar, que eso ya lo hablaremos en otro momento, sino orar. Es decir, entrar en diálogo amoroso con Dios. Ese diálogo sabroso con Dios. 5. Porque, ¿por qué es necesario orar? Porque me ayuda a crecer en las virtudes teologales, especialmente en la fe. Y no, yo diría no solo las virtudes teologales, pero especialmente, ¿no? Y todavía más, especialmente en la fe. Recuerdo ese capítulo completo de número 3 del Evangelio según San Juan, cuando Nicodemo, este hombre del Sanedrín, va a buscarlo de noche y entra en un diálogo con Jesús, diciendo, maestro, sabemos que vienes de Dios, es decir, tiene cierta fe, pero en el diálogo va creciendo su fe. Otro momento de diálogo es, aunque pequeño,
con Marta y María después de la muerte de su hermano Lázaro. En ese diálogo con Jesús, crecen en la fe, de tal manera que lo lleva a decir a Marta, sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Hijo de Dios, y así otros pasajes que pudiera citar, pero ¿por qué orar? Porque me ayuda a crecer en las virtudes teologales, especialmente en la fe. 6. ¿Para qué orar? Para conocerme a mí mismo. Me dirán ustedes, Padre, por favor, ¿cómo voy a orar para conocerme a mí mismo? Sí, 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 sí. Y voy a citar el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 356, que a su vez cita la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, Gozo y Esperanza, número 12. Dice lo siguiente, el Catecismo: de todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Solo Él está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado y esta es la razón fundamental de su dignidad. Así que, si queremos conocer nuestra verdadera dignidad, oremos. Si queremos conocernos a nosotros mismos, oremos. Si queremos conocer lo que realmente somos, oremos. Eh, y para asemejarme a Jesucristo y ser grato a Él, dice también la Gaudium et Spes, número 22, dice así: en realidad el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Y esto me encanta usarlo, esta cita de Gaudium et Spes 22, porque si yo paso tiempo delante de Jesús sacramentado, estoy conociéndolo a Él, pero me estoy conociendo a mí mismo. El misterio del hombre solo se esclarece ante el misterio del Verbo encarnado. A tiempo delante de Jesús sacramentado. Date tiempo para pasar el momento necesario, que tú puedas delante de Jesús sacramentado, sino pues de la oración, donde quiera que tú decidas hacerla. 7. ¿Para qué orar? Para interceder por las necesidades, especialmente de la familia. Muchas veces la Sagrada Escritura nos presenta la necesidad de interceder. Pero yo cito en nada más a San Pablo, capítulo 6 de la carta a los Efesios, versos 18 y 19, que dice, queridos hermanos, después de hablar de las armas espirituales, dice, y permaneciendo constantes en la oración e intercediendo unos por otros, por todos los santos, incluso añade San Pablo, y también por mí. La oración, queridos hermanos, de intercesión ha de ser permanente. Ya nos decía en días pasados el texto de la Escritura, si 2 o 3 se ponen de acuerdo en mi nombre, ahí estoy yo, el domingo pasado. Pidan lo que sean, te los concederán. El texto del Evangelio del domingo pasado, seguramente lo tienes tú presente. Ahora también, 8. ¿Para qué orar? Para encaminar mi vida por el camino estrecho y entrar al cielo. Ya lo decía en las palabras introductorias, irnos al cielo, verdaderamente. ¿Queremos ir al cielo? Bueno, hay que orar. Para encaminar mi vida por el camino estrecho. Ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto es el que lleva a la salvación. Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Hay que ir por el camino estrecho. Y el camino estrecho es la oración constante, firme, decidida, pero también el camino de la cruz, de la negación. Si quieren, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sí? Entonces, es para encaminar mi vida por el camino estrecho que es el cielo. Ahora, 9. ¿Para qué orar? Para entregarme a Dios cada día. Repito, ¿para qué orar? Para entregarme a Dios cada día. Y aquí
cito a San Pablo nuevamente en la carta a los Romanos, capítulo 12, versos del 1 al 3, en donde dice: les exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcan sus cuerpos como víctima viva, santa, agradable a Dios. Ese será el verdadero culto espiritual. Eso dice San Pablo, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oigan, entonces, la Beata Conchita dice que seamos almas eucarísticas, que nos estemos ofreciendo constantemente. Entonces, ofrecer nuestros cuerpos para entregarme a Dios. Entregarle que pues, mi miseria, no tengo otra. ¿Qué le voy a entregar? Pues si tengo pura miseria, pues eso soy, eso le entrego a Dios. Y Dios te alegra con eso. Si no tienes otra cosa más que esa miseria que tienes, pues Dios lo recibe. Y unido al verdadero sacrificio de Cristo es eh, agradabilísimo a Dios. Pero unido al único y verdadero sacrificio que es Cristo. 10. Para defenderme del maligno. San Pedro dice que eh, el, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resistid firmes en la fe. Para permanecer firmes en la fe y defenderme del maligno, necesito orar. La oración me hace fuerte espiritualmente. La oración alimenta mi alma. La oración me aleja del maligno con mayúscula, que el mal, pero también de la tentación. Llegamos hasta aquí. Quiero llegar hasta aquí para no ir deprisa. Nos quedan 10 razones por las que orar y para qué orar, y los veremos el próximo martes. Recuerden que quiero concluir con esto, que la primera razón para orar es que Dios me ama, y en la oración me dejo amar por Dios. Gracias a todos. El viernes a las 3 de la mañana nos vemos para la oración. Que el Señor Todopoderoso te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.